7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Gary Prado, abogado de altos exfuncionarios que colaboraron en el Ministerio de Defensa durante el gobierno de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Ellos han hecho una denuncia relacionando al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, como parte del proceso que sacó del poder Evo Morales y que puso de presidenta a la senadora derechista Yanine Áñez, prestando gases lacrimógenos y balines para que ese régimen reprima al pueblo boliviano que resistía ante la salida de Evo Morales. En fin, hay una denuncia y un proceso judicial en marcha sobre este tema. Por eso nos acompaña el doctor Gary Prado. ¿Cómo está, doctor Prado? Buenos días. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal en Quito, Ecuador. Cuéntenos, por favor, detalles de este proceso, estas denuncias, estas revelaciones que han dado a conocer, se han dado a conocer en el marco de este proceso que enfrentan dos de sus defendidos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo atento a la población del hermano pueblo ecuatoriano que escucha Radio Pichincha. Saludo para ustedes en la sala de redacción de esta radio. Bienvenido. Efectivamente, soy abogado de dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, funcionarios técnicos, uno militar retirado, otro abogado en ejercicio, que participaron en un proceso de compra de material fumígeno para destinatario final, la policía boliviana, a través del Ministerio de Defensa. Eh, el gobierno del presidente Arce, ni bien ha asumido la conducción del Estado, ha iniciado y ha proseguido denuncias y procesos de investigación contra funcionarios del régimen de la doctora Áñez. En este sentido, mis clientes fueron denunciados por la Contraloría General del Estado en una investigación de la compra de este material fumígeno. Y fueron citados a declarar, uno en calidad de testigo, el otro no fue citado nunca, y luego fueron querellados por el Ministerio de Defensa, de manera que se activó un proceso de búsqueda que no dio resultados, no fueron encontrados por la policía en los domicilios que tenían señalados, y se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Paz la semana pasada. Al presentarse, ellos aportaron a la investigación de este proceso de compra, con información que el Ministerio Público, la Policía Boliviana y los funcionarios del gobierno actual desconocían. Entre esos datos que aportaron está la traducción del inglés al español del informe de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con relación a la detención que hacía usted alusión del exministro Murillo y funcionarios de su despacho y empresarios norteamericanos y bolivianos vinculados con un esquema de soborno y lavado de dinero. También aportaron con información respecto a la manipulación al gobierno de la presidenta Áñez que había ejercido el exministro Murillo por la vía de generar una sensación de indefensión de la policía boliviana frente a las protestas que se manifestaban por partidarios del renunciante presidente Evo Morales y que amenazaban con iniciar una guerra civil en Bolivia, con inclusive atentados a instalaciones públicas como la planta de gas licuado de Sencata en la ciudad del Alto, etc. Él vendió, por ponerlo así, al gabinete de ministros de la presidenta Áñez, a la propia presidente, una necesidad imperiosa de la Policía Nacional y utilizó a las Fuerzas Armadas de material fumígeno para repeler estas protestas, eh, al punto tal que solicitó de parte de la Fuerza Aérea Boliviana un vuelo de una nave Hércules C-130 con destino a la ciudad de Quito, en Ecuador, para recoger un material que había conseguido en calidad de préstamo. Eh, la cantidad exacta del material se desconoce, se habla de un monto valorado en 9 millones de bolivianos, como 1.300.000 dólares aproximadamente, que el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Gobierno de allá, le había facilitado para uso de la policía boliviana y la policía militar de Bolivia. Este vuelo se realizó el 16 de noviembre
4 días de asunción del gobierno de la presidenta Áñez. El encargado del trámite en esa ciudad, en Quito, del trámite para la autorización de aterrizaje para el carguillo y despegue fue el coronel Frías, quien era agregado militar del Estado boliviano en la República del Ecuador, el coronel José Luis Frías Cordero. A él se le comisionó la gestión ante la Cancillería ecuatoriana de las autorizaciones debidas para el aterrizaje de la nave. Era un trámite regular, legal, de acuerdo a los procedimientos. Se había hecho en otras ocasiones cuando el avión presidencial que utilizaba Morales había aterrizado en Ecuador, o sea que no era una novedad este tipo de trámite. Sin embargo, en esta ocasión se trataba de recoger ese material fumígeno. El coronel que declaró ya ante la Fiscalía en Bolivia no sabe exactamente las cantidades, él desconoce porque no era su función. Su función era tramitar el arribo de la nave, el carguillo y el despegue. De manera que no sabemos exactamente qué cantidad de material fumígeno prestó el gobierno de Lenín Moreno al gobierno de la doctora Yanine Áñez. Ahora bien, Doctor Prado, perdón que le interrumpa ahí, una aclaración nada más. A ver, dice no sabemos el monto de artefactos ni la cantidad específicamente, pero es un hecho que ese avión Hércules que aterriza en Quito a mediados de noviembre del 2019 regresó a Bolivia cargado. O sea, hubo un cargamento, se llevaron sí, material. sí, sí, es cierto, es Con, evidente que sí. con La cantidad con total, autorización de las autoridades ecuatorianas. por supuesto. Ok. Por supuesto, el coronel Frías identifica a funcionarios del Ministerio de Gobierno, de la Cancillería, etcétera, de distintas reparticiones de las propias Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Y menciona Y estuvieron nombres? sí, ¿Menciona nombres? ¿Cuáles algunos son? nombres, eh, no los tengo exactamente acá, pero eh, al general Luis Lara Jaramillo, comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, eh, que él no tenía conocimiento del vuelo. O sea, esto se manejó más a instancias administrativas que institucionales en las Fuerzas Armadas. Bueno, él hace una declaración larga, pero como le digo, él menciona a los funcionarios que autorizaron el aterrizaje y menciona a algunos funcionarios que luego, más adelante, cobraban al gobierno de Bolivia la devolución de este material, porque como digo, fue en préstamo. Ujú. Y ahí está el hecho de que el ministro de Gobierno, que recibió el valor de 5 y algo millones de dólares de compras en material fumígeno de la fábrica Cóndor de Brasil, nunca le devolvió al Ecuador. Nunca devolvió este material ni en material ni en dinero. O sea, el gobierno Sí, no, ecuatoriano en su el momento le compromiso prestó. estaba de devolver en los mismos materiales, inclusive Ujú. Ajá. hay algunos materiales que se fabrican en Ecuador, por lo que dice el coronel, pero este material nunca fue devuelto. Y hasta el fin de la gestión del coronel, que fue diciembre del año 2020, las autoridades ecuatorianas reclamaban a través de él, como enlace, como agregado militar boliviano, la devolución. Y nunca hubo esa devolución, por lo que él dice, hasta que él dejó esas funciones y por supuesto coincide con el inicio de la gestión del presidente Arce en Bolivia. Y este material, doctor, fue utilizado para controlar la serie de protestas que se daban en ese entonces en Bolivia eh, con Sí, material ecuatoriano. los primeros días del gobierno de la presidenta Áñez en la ciudad de La Paz, básicamente, capital de sede de gobierno del Estado boliviano, había muchas protestas, había movilizaciones y hubieron hechos trágicos, ¿no? Hubo gente que perdió la vida. Entonces, obviamente ese material debe haberse utilizado ahí. Ujú. Ahora, ¿a qué viene esto, digamos? Viene a que precisamente el mismo día que aterriza el avión en Quito, el 16 de noviembre, funcionarios del Ministerio de Gobierno estaban ya en tratativas con una empresa privada norteamericana para hacerles una compra directa de material fumígeno y beneficiarse con una comisión. Ya. Eso viene a raíz de esta investigación que realiza
la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y queda con el apresamiento del exministro Murillo, de su jefe de gabinete Rodrigo Méndez y de funcionarios o empresarios norteamericanos y un boliviano. Entonces, esto surge a raíz de eso, la siembra de la idea en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez de que la policía estaba en absoluta indefensión, de que no tenía material, de que por favor presten un vuelo de la Fuerza Aérea para que una gestión que se había hecho en Ecuador sea fructífera y se preste este material hasta que el Ministerio de Gobierno pueda comprar, pero ya la maquinación viene para que el gobierno de Áñez compre a través del Ministerio de Defensa, que por ley de la República tiene liberación de impuestos y puede hacer compras directas en el extranjero. Entonces, hay una maquinación de los funcionarios del gobierno para hacer este tipo de cosas. Y parte de esa maquinación es generar la, la necesidad, la idea de una necesidad premiante y que por Una eso se había necesidad que no intentado. existía. O sea, el gobierno boliviano tenía su propio armamento suficiente para... Es posible o ¿O puede no? ser que no, pero como le digo, esto es parte de un esquema corrupto, parte de un esquema corrupto que lo que buscaba era utilizar a ciertos funcionarios del Estado para hacer un trámite en el cual la gente del Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, se iba a beneficiar económicamente de dineros de corrupción. Doctor Prado, ¿se puede afirmar, como lo han dicho, como lo han señalado algunos medios de comunicación, de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, apoyó el golpe de Estado en Bolivia? ¿O no? ¿O no es tan así? ¿O cuál es el grado de responsabilidad que tendría el gobierno ecuatoriano? Mire, primero yo quisiera partir de una precisión, soy abogado y en mi criterio en Bolivia no hubo un golpe. Renunció un presidente que había cometido fraude para reelegirse ilegalmente por cuarta vez. Eh, el gobierno, la cadena de sucesión del gobierno también renunció, todos los que eran militantes del movimiento al socialismo renunciaron a sus cargos y la sucesión constitucional tenía que recaer en algún funcionario de las dos cámaras legislativas que tiene nuestra asamblea y recayó en la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la presidenta Áñez, en ese momento senadora. Golpe no hubo. Ahora, tampoco había satisfacción por la presión de 21 días de paro nacional que precedió la renuncia de Evo Morales y el informe vinculante que solicitó el propio Evo Morales a la OEA, en el cual reconocen, en el cual se revela que hubo un golpe, que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2019. Ahora bien, ¿qué, ¿qué involucramiento puede haber tenido el gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que los países, los estados, en situaciones de crisis como estaba Bolivia, porque no fue una asunción pacífica en el sentido de que todo el mundo aceptó. Había gente que no aceptaba el gobierno de la presidenta Áñez y protestaba. Y esa protesta era violenta. Hay imágenes de los medios de comunicación y de las propias redes sociales que muestran cómo los que protestaban contra el gobierno de la presidenta Áñez hicieron caer a punta de dinamita los muros perimetrales de la planta de gas de Secacata. Eso no fue acción de las Fuerzas Armadas ni de la policía, sino de grupos, vamos a decirlo, alzados en contra de esa sucesión constitucional. Muy bien, eso no es legítimo, eso ya es violencia ilegal. Y contra esa violencia había que utilizar los medios de represión que tiene la policía. No estamos hablando de material letal, precisamente equipo no letal, así se lo designa a este material. O sea, no se busca matar a nadie. Los gases y los perdigones de goma tienen efecto disuasivo. Ahora, se han utilizado en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Yanine Áñez, seguramente los utilizará Arce y los utilizaron los gobiernos anteriores. Son mecanismos legales de defensa del Estado. ¿Qué involucramiento tuvo el presidente Lenín Moreno? A través de funcionarios de su ministerio de gobierno y su policía, cooperó a este gobierno de la presidenta Áñez a estabilizarse. Se estabilizó, llamó a elecciones y entregó el poder a quien había vencido, siendo el mismo partido de quien fue el presidente Morales. Entonces, yo creo que se salvó la democracia boliviana, porque más muertes, más violencia no contribuye a nada. Eso no hubiera sido bueno. Y debemos recordar que fines de años de 2019 era una situación de crisis muy dramática en Perú, en Chile, en Bolivia, y
el material fumígeno era escaso en todas partes. Inclusive algunas fábricas no podían proveer este material en la licitación que se hizo más adelante. Fue noviembre, diciembre de 2019, recuerden ustedes, Chile era una situación crítica. Bolivia también, y entiendo que Perú. Entonces, el cono sur estaba complicado en aquel momento. Doctor Prado, esto quiere decir que el presidente Moreno evidentemente sabía de esta negociación, la habrá autorizado seguramente, digo yo, para que este material haya sido trasladado a Bolivia, y también debe estar, entiendo yo, al tanto de que la contraparte boliviana no respondió ni con la devolución del cargamento, ni con el pago correspondiente, como denuncian sus defendidos. Mire, yo no creo que un ministro de gobierno y un comandante de policía actúen en una relación internacional sin conocimiento del jefe de Estado. No me parece razonable. Uh-huh. O sea, lo razonable es que el jefe de Estado esté al tanto y en su caso autorice este tipo de cooperación. Hay un dato, ahí el oficio 269 CG 2020 del general Hernán Carrillo Rosero, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, para que se realicen coordinaciones necesarias con el Ministerio de Defensa de Bolivia para la devolución de material prestado. Y en ese material se adjunta un detalle y cantidades, es decir, coinciden con lo que se había embarcado. Entonces, hay una acción institucional del Estado ecuatoriano en el préstamo y en el reclamo de la devolución. Lo que no hubo de parte del Ministerio de Gobierno, que fue el que recibió la compra de este material entre febrero y marzo del año 2020, fue la devolución. Uh-huh. Inclusive el exministro de Defensa, Fernando López, en alguna ocasión, antes de salir del país al exilio, me refirió que los reclamos de Ecuador eran constantes al respecto de este préstamo que no fue devuelto. ¿Cuál fue el nivel de participación de las dos personas a las que usted representa, doctor Prado, en este proceso? En este proceso del préstamo, ninguno, porque ninguno era funcionario del Ministerio de Defensa. Ellos ingresaron al Ministerio de Defensa el día 13 de diciembre del año 2019 y este vuelo, cuando llega el material fumígeno, es del 16 de noviembre, un mes antes prácticamente. Doctor, usted decía hace un momento, bueno, en este proceso que vivió Bolivia entre octubre, noviembre y diciembre, digamos, hay varias visiones con respecto de lo sucedido, las consecuencias y los antecedentes. Pero decía, se le devolvió la democracia. Bueno, no es un costo muy alto el que tuvieron que pagar los bolivianos por ir hacia un proceso de elecciones posterior cuando hubo casi 40 muertos por motivo de la represión de la fuerza pública en las calles, en las carreteras de Bolivia? Mire, eso de que la fuerza pública es responsable de las muertes está en duda. El Instituto de Investigaciones Forenses de la Policía Boliviana determinó que las muertes de una buena cantidad de los fallecidos no correspondían a armas de fuego de uso militar o policial. Los calibres que se habían utilizado son de armas de uso de cacería, uso deportivo, y algunos tenían disparos por la espalda, por la nuca, por la espalda. Entonces, lamentablemente, en cuanto los actores políticos se inmiscuyen en las investigaciones judiciales, estas se pervierten. Y hay casos emblemáticos en Bolivia de manipulación de la justicia por quienes están en el gobierno, sea el gobierno de Áñez, sea el gobierno Morales, sea el gobierno de Arce, quien esté en el gobierno, que dejan un manto de dudas en vez de verdades incuestionables para el procesamiento de los responsables. Entonces, yo lamento los muertos, no, nunca voy a justificar una sola vida para la estabilidad del gobierno, de la república, de la democracia. Eso no tiene justificativo. La vida es un valor que se debe respetar y proteger. Esa es la primera función del Estado. No lo ha cumplido ningún gobierno prácticamente en nuestra historia, lamentablemente. Siempre han habido gente que ha pagado con su vida por protestar, por reclamar o inclusive por estar pasando en el lugar de la protesta. Pero, a ver, entendamos lo que ocurrió en Bolivia desde la perspectiva legal. Un presidente constitucional pugnó por elegirse de manera consecutiva, de manera indefinida.
acudió a un referéndum solicitado por él para modificar la Constitución y que se le permita la reelección continua de por vida. El pueblo le dijo que no. Más adelante, ese propio presidente, a través de sus parlamentarios, solicitó una interpretación de la Constitución al Tribunal Constitucional. O sea, eso es una aberración jurídica. No puede interpretar la Constitución el órgano que está para protegerla, para sobreponerla a cualquier otra legislación en Bolivia. Pero el Tribunal Constitucional boliviano se prestó y declaró que era un derecho humano ser elegido indefinidamente. Y por tanto lo habilitó para inscribirse y ser candidato en las elecciones de 2019, que ya era su cuarta postulación continua. Esa elección tuvo visos de fraude, se apagaron los servidores en la mitad del conteo, apareció luego él con una ventaja suficiente para ganar sin necesidad de ir a una segunda vuelta, y eso provocó una protesta de 21 días de paro nacional pacífico, en que los únicos 2 muertos fueron de los que protestaban, y los ejecutores fueron adeptos del gobierno de Evo Morales. El presidente Morales renunció por la presión, por un motín policial, por una recomendación de las Fuerzas Armadas, que ahí ahora dicen que las Fuerzas Armadas le dieron un golpe, y no es verdad. O sea, el comandante Calimán le recomendó, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, al presidente Morales que renuncie para pacificar el país. Porque su vida corría peligro, ¿no? O sea, de hecho, Morales tuvo que salir rescatado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de gente de su equipo de trabajo. A ver, yo no sé si corría peligro su vida porque Pero fueron a no quemar había, su no casa, había doctor. violencia. Es que no había violencia, no había violencia en la ciudad de La Paz, donde estaba el presidente Morales. La casa que le quemaron era en Cochabamba, es otro departamento, otra ciudad, a 500 kilómetros de donde estaba el presidente Morales. Y el presidente Morales estaba protegido por las Fuerzas Armadas y por la policía. Sin duda, se habían amotinado los policías porque reconocían el fraude, y también se había puesto en posición razonable las Fuerzas Armadas. A ver, ¿cómo pues, se podía permanecer en el gobierno un presidente que había provocado un fraude electoral para reelegirse inconstitucionalmente? Entonces, la recomendación de las Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista, es parte de lo que la ley le permite al comandante en jefe y a su Estado Mayor, darle una recomendación. Y eso fue lo que hicieron. Le recomendaron renunciar porque el país se estaba empezando a incendiar porque él anuló la elección al presidente Morales, destituyó al Tribunal Supremo Electoral el presidente Morales. O sea, todos los que habían maquinado el fraude estaban fuera, pero el que lo había instrumentado, que era él, no. Entonces, y él fue el que solicitó a la OEA que haga una auditoría del proceso, y cuando la OEA le dice sí hay fraude, le dice no, no publiquen esto. O sea, él ya no quiere que se publique. Entonces, hay mucho que debatir, hay mucho que analizar. Incluida una publicación del Washington Post posterior que desdice ese informe de la OEA, ¿no? A ver, el Washington Post es un periódico y no podemos comparar la visión de un periodista con la visión de los especialistas en procesos electorales de la OEA. Esta es gente que vive de eso, que analiza todos los procesos electorales del continente. Y la solicitud de que esa gente analice el resultado electoral boliviano es de Evo Morales, no es de la oposición. Evo Morales lo trajo aquí a Almagro, a Bolivia, le puso una guirnalda de coca, paseó con él por varias ciudades del país y era su ídolo cuando no decía nada respecto a si era constitucional o era un derecho humano o no ser reelegido. Aquí había una posición de reconocer a la OEA como un baluarte continental. Y cuando la OEA le dice, nuestros técnicos dicen que hay fraude, y a esos técnicos no los va a influir la oposición boliviana, no tiene llegada a ellos, no tiene forma de presionarlos para que hagan un informe incorrecto, pero además lo reconoce la Unidad Europea. La Unión Europea también reconoce que hubo fraude. ¿Cómo puede explicarse usted que un sistema de recuento rápido se ha anulado en medio camino, cuando la diferencia provocaba una segunda vuelta entre el primer y el segundo candidato? O sea, yo hubiera esperado que con eso también Carlos Mesa barra en las elecciones que ganó en primera vuelta Arce, ¿no, doctor? No, yo creo que lo que ocurrió con el resultado electoral de Arce es justamente eso.
un tercio de la población boliviana sigue al movimiento al socialismo, un tercio de la población boliviana probablemente está en una oposición rígida en contra del MAS, y este otro tercio fluctuante, cuando vio el fraude, cuando vio la actitud de desconocer la opinión del pueblo en el referéndum de Evo Morales, se volcó en contra de él y no le permitió llegar más que a probablemente un 30 y algo por ciento de votos en la elección del 2019. Doctor Ese Prado. fraude fue peor. Pero ahora, perdón, cuando el gobierno de Áñez gestiona tan mal el proceso electoral, se autoproclama candidata, hay estos datos de corrupción y encima la pandemia no se administra de manera correcta, obviamente ese tercio vuelve a fluctuar hacia el movimiento al socialismo que durante los 14 años que gobernó le dio cierta estabilidad, le dio cierta seguridad al pueblo boliviano. Entonces, ese 30% fluctuó a favor de Arce y ganaron legítimamente una elección. Lo triste hubiera sido que la presidenta Áñez no le entregue el gobierno, que haga un golpe, que haga algo en contra de la decisión soberana del pueblo. Y yo creo que más bien se respetó y se entregó el gobierno como correspondía. Doctor Prado, para finalizar, usted cita Sí. o las denuncias que envuelven a este señor Murillo, Arturo Murillo, hablan de un sobreprecio. ¿Este sobreprecio está en dónde? ¿En esas armas que compraron a estas empresas norteamericanas o en las Sí. armas que fueron prestadas, entre comillas, por el gobierno ecuatoriano? Mire, no son armas, son gases lacrimógenos O el superiores. material, entonces el material. Material no letal se No llama, letal. fumígeno y no letal. Bueno, el sobreprecio está en la compra que se le hace a través de una empresa intermediaria norteamericana a una fábrica brasileña que se llama Cóndor. El material que Ecuador le manda a Bolivia no está cuantificado en datos que se tengan a la mano. Probablemente en esta información que el señor general comandante de la policía le manda a nuestro agregado militar de entonces, esté cuantificado. Pero esa información no consta en su declaración ante la Fiscalía. Ese material, parte era de Cóndor, había sido adquirido por Ecuador a esta misma fábrica brasileña Cóndor, y parte había sido fabricado en Ecuador, según lo que he leído yo en la declaración del coronel Frías. Entonces, donde está el sobreprecio es en la compra que hace Bolivia. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que los precios que maneja Arturo Murillo son los mismos precios que manejó Carlos Romero durante 4 gestiones anteriores como ministro de gobierno de Evo Morales. O sea, siempre se compraba con sobreprecio. Eso es algo que se tendrá que determinar. Muy bien. Entonces, si tienes más inquietudes, Alexis. Nada más. Gracias, doctor Prado, muy gentil. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias.